Finalmente, Rosalía ha hecho su tan esperada aparición en los premios Latin Grammy 2023, interpretando algo que, sin lugar a dudas, ha generado mucho revuelo. Vamos a ver qué tal lo ha hecho. Ya lo sabes, si quieres más Rosalía en el canal, suscríbete, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. Bueno, chicos, vamos a ver qué tal ha hecho la presentación Rosalía con una canción espectacular que yo he conocido en la voz de la ya fallecida Rocío Jurado, una de las mejores intérpretes que ha dado la tierra andaluza, que ha dado España. Así que vamos a ver qué vuelta de rosca le ha dado Rosalía. Ya lo saben, chicos, se trata de un análisis vocal y vamos a ir poquito a poquito descifrando todo lo que pasó aquí, Rompió el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo roto, sin medida. Fíjate. Dejarnos por completo a cada paso. Tú fíjate una cosa de Rosalía. Evidentemente todas las voces apuntan a que la canción va dedicada nada más y nada menos que a Rauw, su expareja. La canción se llama Se nos rompió el amor. Si tú lo vas viendo, ella poquito a poquito se va metiendo dentro de la canción, pero ya comienza con cierta nostalgia, ya comienza con cierta tristeza. A medida que iba pasando la interpretación, tenía miedo de que realmente no pudiera continuar. Ha tenido muchísima entereza en poder cantar esta canción. La ha cantado diferente a lo que es la original porque es una canción que generalmente se canta con muchísimo torrente de voz. En el caso de ella lo ha hecho mucho más íntimo y lo ha hecho mucho más sentido, pero hacia adentro, ¿no? Se está notando, si tú te fijas en la mirada, como cierta tristeza, te fijas en el ceño, te fijas cómo se va transfigurando esa cara a medida que va cantando la canción. Se nos quedan las manos un buen día. Completamente hacia adentro, fíjate que está utilizando una voz de cabeza, hay una inclinación del cricoides para poder llegar a hacer esta voz muy aireadita con un vibrato, como le decimos caprino, es un vibrato pues muy ligero. Ella se puede controlar su vibrato, lo utiliza así cuando canta este tipo de cosas más tirando hacia el palo de la copla o el palo del flamenco, utiliza este tipo de vibrato tan especial, no canta continuamente así, pero este tipo de interpretaciones te hacen ver que Rosalía tiene muchísimo más dentro de lo que de repente puedes escucharla cantando despechada, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ella tiene mucho por dar, ella tiene mucho potencial dentro y es una cantante, ella sabe cantar. En el tipo de música que hace más comercial no la vas a ver haciendo estas cosas, ¿no? Por eso hay que aprovechar estos momentos donde ella realmente abre su corazón y lo pone todo allí. Se nos rompió el amor, aquel tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Tú fíjate, otra de las cosas que generalmente no caemos en cuenta, pero no caemos en cuenta obviamente por ignorancia. Tú fíjate lo que están haciendo atrás. Esas son guitarras, pero están actuando como si fueran un cello. No sé si lo están viendo en este momento. Es una barbaridad. Lo que están haciendo detrás los músicos. Tiene un equipo de músicos, chicos, espectaculares. A mí, por lo menos a mí, me está gustando muchísimo la interpretación. La encuentro al borde, en el abismo, al borde de quebrarse. Ha sido tremenda esta interpretación en el momento en que está en su vida, por lo que ha pasado, y se nota que pues, hay cosas que le siguen tocando, que le siguen doliendo. Así todo, ha tenido una tremenda entereza, ¿eh? Aplaudo a Rosalía por la pedazo de entereza que ha tenido. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor, 2 primaveras. Muy contenida, fíjate cómo tiene acelerada su respiración a pesar de no estar haciendo ningún tipo de coreografía, es decir, está ella simplemente en el centro, moviendo los brazos, expresando con las manos, con el gesto, tiene un semblante muy triste y se le nota. Está agitada porque dentro de ella tiene que tener unos nervios horrorosos, chicos. Es una persona, es un ser humano y es una gran performer.
y no duró este amor por mucho tiempo. Contenida. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega. Si tú te fijas ahora mismo, ya se le están notando las lagrimitas en los ojos. Ya hay como una huilla, ¿no? Ahí están los ojos aguaditos. Evidentemente está haciendo un enorme esfuerzo por cantar esta canción, ¿eh? No os creáis que esto para ella ha sido fácil. Creo que no. Además, la presión de estar la persona allí entre el público, que yo estaba esperando, digo, a ver en qué momento lo enfocan. Yo creo que se habrá escondido dentro de una butaca porque no se lo vio aparecer por ningún lado. Obviamente, Rosalía ya tuvo su contestación, porque Raúl, la primera canción por lo menos que ha cantado, yo creo que ha sido para ella totalmente. Hay mucho dolor allí entre los dos. Con respecto a la voz de Rosalía, es muy difícil cantar a media voz, es muy difícil cantar contenida y es muy difícil cantar con tensión. Está haciendo una disociación para que esa tensión que ella tiene en el pecho pues no se le vaya a la garganta, si no hubiera sido completamente inviable poder cantar esta canción, ¿no? Está conteniendo todo su caudal vocal, haciendo una voz de cabeza muy, muy, muy aireada. Aunque no quieras. Se le ven. Y una mañana gris. Es una dulzura total. Tiene muchísimo control de esas tonalidades en la quinta octava. Mucho control. Muy bonito tanto lo que está haciendo ella como lo que está pasando detrás, que son todos muy grandes. Todos los que están detrás son el complemento perfecto para la interpretación de Rosalía. Al despertarnos sentimos un crujillo muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos. ¡Wow! Nos rompió el amor de tanto solo. Dios mío, qué pedazo de interpretación, Dios mío, qué maravilla. Es verdad que por momentos ella ha decidido no estirar las notas, ha decidido que se nos rompió el amor, que es donde es más potencia, donde se requiere, donde se necesita que la canción rompa. Ella ha decidido hacer una nota corta, más que se nos rompió el amor. O sea, larga, estirarla, de tanto usarlo. Estirarla y prácticamente pues ligarla con esa frase, con de tanto usarlo. Ella prefirió, no sé si por la presión, porque no podía en ese momento, porque prefirió contenerse antes de que se descontrolara completamente la interpretación. Les vuelvo a decir, está en una cuerda floja en este momento. Está como haciendo malabarismos para poder seguir con la canción. La gente grita. Aquel tan grandioso. Pudo existir tanta belleza. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, me decían, le faltó vida, le faltó. No, para mí no le ha faltado nada, para mí ha sido maravillosa en las condiciones que lo está haciendo. No hay que olvidarse de la emoción generalmente pues se sitúa justamente aquí, pues hace que los músculos constrictores de la laringe pues se pongan en funcionamiento, y cuando eso pasa pues se puede apretar un poquito y costar, y que cueste. Por eso está como ahí, como al límite. Las cosas tan hermosas duran poco. Un poquito más. Más dura una flor de primavera. Aquí es cuando le da un poquito más de volumen, un poquito, no mucho más. Aquí es cuando viene la parte donde... Aquí es donde viene ya el forte. Y no duró este amor mucho tiempo. ¿Ves? Mucho tiempo. Y se corta. Yo creo que está realmente emocionada. Está realmente sintiendo cada una de las palabras que está cantando, y a mí por lo menos me llega pues, muchísimo más, porque siento que va más allá de una actuación.
siento que está dejándose el corazón allí, ¿eh? Nos devoramos vivos. Vivos. Ciertas inflexiones del flamenco, ciertas, o de la copla también, ciertos melismas que se utilizan propiamente. Como fiera. Por bulería terminaron, ¿no? Jamás pensamos nunca y en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera. Esto creo que son las partes donde más a caudal de voz, digamos, vas a escuchar. Y una mañana gris, al despertarnos. ¿Ves? El despertarnos, uno buscaría de repente que lo estirara más, que explotara más, pero a mí hay algo que me está diciendo que ella en ese momento no puede hacerlo. No puede hacerlo porque se descontrolaría. Vuelvo a repetirlo, está al límite. Está al límite de lo que sus sentimientos, o sea, está haciendo un esfuerzo para que sus sentimientos no se pongan por encima de la presentación, ¿no? No le puede pasar eso. No puede ser que el sentimiento le controle. A ver, como poder puede. Si le hubiera pasado, pues nada. A otra cosa mariposa, no pasa nada. A todos somos humanos y todos nos podemos descontrolar. Pero ella está haciendo esfuerzo sobrehumano para que eso no le suceda. Por eso creo yo que no estira las notas. Sentimos un crujido muy frío y seco. Ahí. Cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor. ¿Ves? Se nos rompió el amor. Vuelve a hacerlo corto. Nos rompió el amor. Ahí lo estiró un pelín más. La veo contenida porque ella, yo la he visto cantar flamenco y la he visto cantar coplas en otro momento. Es verdad que pues estira muchísimo más las notas y suena muchísimo más potente cuando quiere. Por eso siento que esto estaba realmente tocándole un poquito el corazón, ¿eh? Silencio. Tanto usarlo o de no usarlo. O de no usarlo. Buenísima. Buenísima. Uf. Mucha gente llorando, ¿eh? Mucha gente le ha tocado de lleno la interpretación de Rosalía, más que nada porque se le vio verdadera. Cuando tú ves al artista verdadero sobre el escenario, como por ejemplo también la presentación de Laura Pausini, pues se te ponen los pelos de punta y ahí ya va más allá de la técnica y de todo lo que se quiera decir. Ya es la persona arriba del escenario cantando directamente con el corazón en la mano. Chicos, un aplauso para Rosalía. Me ha parecido fantástica su interpretación. Ha hecho justicia de esta canción tan bonita y con una presión muy grande porque la conocemos en nombre de una de las mejores artistas que ha dado España, como es Rocío Jurado. Y yo creo que esté donde esté también estará orgullosa de la presentación de Rosalía. Chicos, les mando un besito muy grande. Ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio.